Buenos días. Esta sería la primera clase, la clase introductoria del seminario Populismo, Términos y Comparaciones para el Debate Regional, que será dictado por un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica de Argentina, la doctora Cecilia Lesgar, el doctor Gastón Solullón, quien les habla, el doctor Esteban Iglesias, la doctora Gisela Pereira Doval y el doctor Juan Bautista Luca, investigadores que desde distintos lugares confluyen en esta preocupación en torno al concepto del populismo y sus múltiples viajes temporales. Una de las características más salientes, indudablemente, de la ciencia política contemporánea y las ciencias sociales en general, en Europa y en Norteamérica, es el llamativo reinado que los estudios sobre populismo ostentan durante el siglo XXI en el mainstream académico. El populismo es un fenómeno que durante gran parte del siglo XX era visto como una patología marginal propia de países periféricos, fundamentalmente de América Latina, o incluso de experiencias extraordinarias como el macartismo, pero vemos que en la actualidad se ha convertido en una clave interpretativa ineludible en los centros de estudios de estas latitudes geográficas. Vemos que hay una suerte de inflación de conferencias, escritos, seminarios sobre populismo, tal es así que solamente tomando la publicación en inglés entre 1990 y el 2010 tenemos 12.000 libros, una tendencia que se incrementa a posteriori y que en el 2016, año en que, como sabemos, Trump llega al poder en Norteamérica y se produce el Brexit en Inglaterra, esta tendencia se incrementa aún más. Por lo dicho, no es extraño entonces que el populismo se haya convertido en el 2017 en la palabra o en una de las palabras del año para el diccionario de Cambridge. Desde América Latina, este presente entusiasmo que muestran los países centrales el populismo es llamativo, ya que los investigadores de esta región hemos convivido y hemos dedicado grandes esfuerzos intelectuales durante años para dilucidar las distintas aristas que contiene el concepto, sus potencialidades, los problemas que esconde, la relación siempre tensa con la democracia. Sin embargo, los estudios que vienen desde Norteamérica, Europa, en general prefieren ignorar esta rica tradición, como sugiere un reciente libro de Federico Finkelstein, ignoran la profundidad histórica que este concepto esconde, lo que genera una suerte de desconexión entre ambos mundos académicos. A partir de esta pequeña premisa introductoria, en esta clase trataremos de desplegar distintos puntos problemáticos, el viaje conceptual del término, distintas formas de conceptualizaciones contemporáneas, muy sintéticamente, porque de alguna manera muchos de estos temas van a ser lo que trataremos de profundizar a lo largo de este seminario. Si tendríamos que hablar de una suerte de historia del populismo, tendríamos que pensar en 5 capítulos. El primero sería el de los movimientos prepopulistas. A fines del siglo XIX, la palabra pueblo se constituye en una de las palabras claves de la política moderna. Esto tiene como origen
el surgimiento de la democracia de masa a partir de la extensión del sufragio universal masculino que se da en este cambio del siglo XIX-XX. En este contexto es donde surge por primera vez el término populista, en principio para caracterizar de forma peyorativa y luego es reapropiado para autodesignarse a los adherentes del People Party, fundado en 1891 en Estados Unidos. People Party que representaba ciertas demandas por condiciones económicas desfavorables de los agricultores del sur y del Midwest norteamericano. Paralelamente, los intelectuales de Occidente utilizaron este término también para traducir al movimiento ruso Narodnichevo, que era un movimiento por el cual una parte de la inteligencia rusa retornaba al campesinado, al campo, idealizando la vida rural, ya que consideraban a esta clase, la clase campesina, como la verdadera portadora de las esencias y sabidurías de la nación y que poseía un gran potencial revolucionario. Ambas experiencias, a la que podríamos agregar el boulangisme en Francia, más o menos para la misma época, se caracterizaban por una exaltación del hombre rural, la apelación al pueblo como ente virtuoso, un fuerte nacionalismo y la creencia que la democracia debía conducirse de forma más cercana al pueblo. Este es el primer momento de este viaje en 5 etapas que hemos propuesto. El segundo es lo que se ha caracterizado y se conoce actualmente como el populismo clásico. A mitad del siglo XX, el término es reapropiado por un grupo de especialistas en América Latina para designar ciertas experiencias nacionalistas urbanas que impulsaban el desarrollo industrial y la movilización popular y que recuperan este término en particular para distinguirlo, y este es uno de los objetivos centrales de Gino Germani, quizás el actor más relevante en este segundo momento, para distinguirlo, decía, de los fascismos europeos. Los casos emblemáticos, los casos históricos más reconocidos son Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Cárdenas en México. Y como sugiere Finkelstein, esta experiencia, en particular el peronismo, supone la primera experiencia de populismo moderno, es decir, el primer régimen populista en el poder. Un animal totalmente novedoso que, como dijimos, debía distinguirse de los fascismos propios de Europa. Y también de los pequeños movimientos o partidos rurales de protesta, que fue lo que caracterizó el movimiento prepopulista del siglo XIX. Ciertos rasgos novedosos que supusieron este populismo clásico, décadas después se convertirían en una suerte de marca distintiva del populismo. Es decir, son estas experiencias del populismo clásico los que incorporan como rasgo distintivo el carácter urbano, la importancia de un liderazgo de tinte carismático, la heterogénea alianza de clase sobre la que esto se sustenta. Debido a este origen latinoamericano, no es casual entonces que los primeros debates más fructíferos en torno a este fenómeno surjan en esta región, impulsados de distintos centros intelectuales, fundamentalmente desde la CEPAL. Como ustedes sabrán, hay dos grandes perspectivas que dominaron estos primeros años. La primera funcionalista, aquí está la postura de Germani, fundamentalmente, que asociaba al populismo a una teoría de la modernización, por la cual este era un mecanismo para incorporar al espacio político
a masas trabajadoras urbanas que emergen en la transición a la modernidad en América Latina. La segunda perspectiva, recordemos todo sintéticamente porque luego lo iremos desarrollando a lo largo de las clases que impartirá el seminario, es una estructural marxista que ve que el populismo es una suerte de alianza de clase heterogénea propia de una etapa de sustitución de importaciones. Si ustedes se fijan, ambas perspectivas subrayan el carácter situado de la experiencia populista, el carácter específico de ciertas circunstancias de países periféricos. El populismo vendría a ser un fenómeno de un momento determinado de la producción capitalista que difícilmente puede hacerse extensivo a otro escenario histórico. Es una forma de construcción del concepto anclado en lo económico-social que luego sería dejado de lado por atentar contra las posibilidades comparativas. El tercer momento es lo que se conoció como neopopulismo, un neologismo que comenzó a utilizarse en América Latina para designar ciertas nuevas experiencias llevadas a cabo durante las décadas del 80, del siglo XX y la década del 90, en Argentina con Carlos Menem, en Perú con Fujimori, con Collor de Mello en Brasil. Experiencias que se caracterizaban por una fusión entre populismo y neoliberalismo, es decir, reformas estructurales signadas por el Consenso de Washington, llevadas adelante por fuertes personalidades mediáticas que concentraban el poder en la cúpula del Estado y que a su vez tenían la capacidad de movilizar permanentemente, principalmente, a sectores informales. Como veremos más adelante, el intelectual quizás que más trabajó sobre esta hipótesis fue Kurt Weiland, y la hipótesis neopopulista se presentó como una clave para comprender la compatibilidad que aparecía entre reformas estructurales y democracia. Recordemos que durante gran parte de finales del siglo XX, sobre todo desde la lectura de la década del 70, pensemos en Guillermo O'Donnell, se sostenía que las reformas estructurales prosmercado solamente podían llevarse a cabo bajo gobiernos dictatoriales. La lectura que confirmaba esta hipótesis era la experiencia chilena, por lo que la alternativa que se planteaba en América Latina era un distribucionismo populista, o mal llamado populista, o una economía de mercado anclada en el autoritarismo. El neopopulismo viene a resolver esta tensión entre neoliberalismo y democracia. Este concepto tiene un anclaje mucho mayor en la dimensión política del fenómeno, liderazgo, representación, los matices simbólicos, que en la economía, en la dimensión económica estructural. Lo que permitió desvincular en ese momento el populismo de un ensayo histórico específico, ganando así el concepto de una mayor potencialidad para estudios comparativos. En particular, para estudiar en ese momento comparativamente con los procesos de doble transición que se suscitaban en Europa del Este. El cuarto momento es lo que podríamos denominar como populismo radical. La primera década del siglo XXI, como ustedes saben, fue protagonizada en Sudamérica por aquello que se conoció como giro a la izquierda, cuyos casos paradigmáticos son Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina. Casos que también fueron caracterizados como populistas. Título que obedece de alguna manera, como diría Freidenberg, a un retorno selectivo a ciertos elementos del populismo clásico, vocación redistributiva, movilización policlasista, también nacionalización de empresas estratégicas relacionadas con recursos energéticos, lo que se combinaba
con una retórica radicalizada de constitución del pueblo frente a enemigos externos o internos. En términos conceptuales, como lo veremos a continuación, quizás el trabajo teórico más relevante fue aquel inscripto dentro del pensamiento postmarxista o postfundacionalista en la obra de Ernesto Laclau y su libro La razón populista, un libro que se convertirá en un clásico al inaugurar un nuevo debate en torno al populismo, debate que sus seguidores han enriquecido y refinado con distintos matices. El último episodio que vale la pena comentar de este viaje conceptual es el que ocurre en la actualidad en Europa Occidental y Norteamérica. Hay que reconocer que la categoría de populismo no desapareció del todo durante el siglo XX en el primer mundo. Sin embargo, su uso era limitado y en la mayoría de las veces primaba una acepción peyorativa, más propicia a la lucha política. En este registro podemos recordar un conjunto de autores como Lipset o Schill, que en Norteamérica en la década del 50 comienzan a designar al macartismo como populismo, por su estilo paranoico, xenofóbico, por su estilo contrario a la política de consenso y respeto al pluralismo, que era visualizado como el carril por donde debían transitar las democracias. El populismo se convierte así en este contexto en el contraconcepto asimétrico de democracia. A fines de la década del 70 también volvimos a encontrar el concepto de populismo, esta vez para describir la experiencia de Margaret Thatcher en Inglaterra. Stuart Hall es quien definiría a este gobierno como un populismo autoritario. Sin embargo, es a mediados de la década de los 80, en particular luego de la obtención del 10%, de un poco más del 10% de votos del Front National de Le Pen en Francia en 1984, cuando muchos intelectuales comienzan a percibir un renacimiento del populismo en Europa Occidental, de la mano de movimientos o partidos de derecha radical. Una lectura que se va a acrecentar luego de la crisis financiera del 2008 y va a tener su momento de mayor esplendor en el 2016, con, como le hemos comentado, el triunfo de Trump y el Brexit. Más allá de que existan algunas expresiones de izquierda que son caracterizadas como populistas en estos países, Podemos en España es quizás la más paradigmática, la mayoría de las experiencias o lecturas en torno al populismo lo asocian con la derecha radical. Una derecha radical que tendría características nativistas, xenofóbicas y euroscépticas. Ahora bien, este populismo para los autores que estudian estos casos surge como una respuesta crítica a cierta naturaleza elitista de la democracia liberal y al creciente desajuste que existe entre dirigente y ciudadanía. Edwin y Godwin también incluyen como causa a la inmigración y al cambio étnico que genera un cierto temor en sectores de la sociedad que ven amenazada la identidad nacional, también a las frustraciones y desigualdades que genera el proceso de economía globalizada y a la incapacidad que tienen los partidos tradicionales para canalizar este conjunto de nuevas demandas. A partir de la actualidad nos encontramos entonces con una batería de trabajos conceptuales que procuran de distintas estratégicas repensar o reflexionar en torno a lo que significa el populismo. Un problema que ha suscitado vasta bibliografía por los distintos problemas que atañen al concepto. En primer lugar, este uso peyorativo que se extiende en la vida política partisana y en los medios de comunicación.
También la falta de especificación del género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? ¿De un partido? ¿De un movimiento? ¿De una estrategia política? Otro problema fue el gran estiramiento conceptual, en donde se incluyen experiencias premodernas, regímenes totalitarios, democracia moderna. Lo que ha hecho de los intentos por encontrar las fronteras del concepto un trabajo arduo por parte de los intelectuales. Sintéticamente, para que luego lo podamos ir deslindando y desplegando a lo largo de las clases, voy a nombrar 4 grandes claves conceptuales para acercarse al populismo, que rigen en la actualidad, ¿no? El primero es pensar el populismo como una ideología. Y aquí el autor principal es el holandés Cas Mudde. Esta es una de las propuestas más influyentes en el mundo académico, a la cual se han plegado otros autores. El populismo pensado como una ideología delgada, es decir, compuesta por un conjunto de ideas limitadas en su ambición y alcance. Este conjunto de ideas implican ver una sociedad dividida en 2 grupos opuestos, por un lado un pueblo puro moralmente y por el otro una élite corrupta, y a su vez la idea de que la política debe ser la expresión de la voluntad general, ya que ella es la única fuente de poder legítimo. Ideología que, como nos enseña el autor, tiene un carácter camaleónico, ya que tiene la capacidad de mezclarse con el ambiente en el cual se desarrolla. Por lo tanto, para caracterizar a una experiencia como populista no es relevante el contenido específico del pueblo y de la élite. No es relevante el contenido específico de la política a llevar a cabo. Esta definición, que es una definición mínima, tiene una gran potencialidad comparativa y por eso muchos la han elogiado. La segunda forma de acercarse conceptualmente al populismo es comprenderlo como una estrategia política, algo que ya hemos adelantado cuando hemos comentado este momento neopopulista de Karl Weiland. El populismo como estrategia que prevalece en este momento neopopulista es pensarlo como una forma de organización cuyo objetivo es obtener y mantener el poder. Muy similar a lo que había planteado quizás Maquiavelo en el Renacimiento, compuesto por un líder personalista que se apoya de forma directa en una masa desorganizada. Se reconoce que el poder viene del pueblo, pero como este es amorfo, requiere para actuar y para la dirección y la movilización del líder. El núcleo de esta definición es esta relación que se vertebra de alguna manera de arriba hacia abajo, generando una suerte de identificación personal a partir de un lazo de gran intensidad. El líder aquí es el elemento definidor del populismo, ¿no? Y sobre todo su principal fuerza no reside en el poder económico, ni en la capacidad de coerción militar, sino en la capacidad de movilizar al gran número. Es por eso que se puede observar la propensión a recurrir a plebiscitos y a elecciones, lo cual permite, por otra parte, deslegitimar las voces opositoras como contrarias a la voluntad del pueblo. Este líder populista es visto por Weiland como un pragmático e incluso un oportunista que nunca se queda encadenado a una ideología robusta en particular, lo que le permite a Weiland marcar las fronteras conceptuales con las experiencias totalitarias, ¿no? Ya que el populista tendría esta capacidad esta flexibilidad.
El tercer concepto populista de populismo que me interesa destacar es comprender el populismo como un estilo político. Y acá encontramos autores como Moffitt o Ostigui, que si bien reconocen lo central de la dimensión antagónica entre pueblo y élite, adaptan un concepto de populismo para un universo dominado ya por las nuevas tecnologías en materia de comunicación. El populismo es un estilo político entendido como el repertorio de performances simbólicas hechas a una audiencia, con el objeto de crear y navegar por el campo del poder político, que se extiende, ¿no es cierto?, desde el gobierno hasta la vida cotidiana. Este estilo político, o por este estilo político, el líder deberá mostrarse como una parte del pueblo, pero paralelamente como alguien superior al pueblo. En esta relación, por lo tanto, que se establece entre líder y bases, se deben articular operaciones políticas, culturales y sociales asociadas, nos diría Ostigui, a lo bajo, a lo vulgar, a lo popular. Y no en términos valorativos, sino en la forma de hablar, de vestir, de presentarse en público. Y todas estas performances, de alguna manera, recibirían la recepción positiva por parte del pueblo. Por último, la concepción de la CLO y de la postura postfundacionalista. El populismo aquí es entendido como una lógica de construcción de identidades políticas. Esta lógica de construcción de la identidad política da cuenta, para la CLO, de la ontología misma que posee la política. Esta lógica de articulación se daría en el plano del discurso, entendido por el autor como todo acto de significación, una articulación de un conjunto de demandas insatisfechas, de identidades diferenciales por parte de un particular que asume la representación de una totalidad inconmensurable, ensanchando su propia particularidad para encarnar justamente a esta totalidad. La condición de posibilidad de esta articulación prevé la existencia, obviamente, de lo que en términos derridianos podríamos llamar un exterior constitutivo, o como la CLO lo diría, un antagónico. Es decir, requiere la construcción de una frontera antagónica. Antes de terminar esta clase introductoria, creo que es menester detenerse puntualmente en la relación conceptual de tensión que se da entre populismo y dos categorías que aparecen quizás familiares a él. La relación que se da entre populismo y democracia por un lado, y populismo y fascismo por el otro. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos o adentrarnos a ciertos debates conceptuales contemporáneos que den cuenta de la relación entre democracia y populismo, que respondan en qué medida afecta o potencia el proceso democrático los populismos. Si la tensión con el liberalismo germina un nuevo tipo de democracia que muchos autores como Papa ha reconocido como una democracia liberal, o contrariamente niega la misma democracia. La relación entre populismo y democracia ha sido un punto de discusión omnipresente en todos los capítulos de la historia del populismo. Mayormente se reconoce la dificultad que es pensar la posibilidad del populismo por fuera de la democracia. Ya sea pensado el populismo como un parásito de la democracia que habita en su sombra, como diría Arditi,
como un tipo de democracia alternativa a la que se erige en posguerra, o como la única forma de vehiculizar una democracia verdadera. Lo cierto que en la mayoría de los casos se reconoce que la apelación al pueblo y a la soberanía popular que el populismo nos propone solamente es pensable a posteriori de la revolución democrática, de que el imaginario democrático impregne la vida política. Sintéticamente, para luego extendernos cuando trabajemos en la clase particular, y retomando la lectura que hace Mus y Rovira Kalworser, podríamos enumerar ciertos puntos negativos y ciertos puntos positivos y ciertos puntos negativos en esta relación. Entre los positivos es que de la relación entre populismo y democracia, es que el populismo da voz a un grupo que no se siente representado por la ley, en primer lugar. En segundo lugar, es la capacidad que tiene el populismo de movilizar a sectores excluidos, aumentando la integración. El tercer punto positivo es la posibilidad de construir coaliciones de clase que permita un sistema de partido mucho más dinámico. Otro punto positivo es que se politizan ciertas temáticas, quitándole el monopolio de la politización al ámbito judicial o el económico. Y por último, como elemento a destacar en términos positivos, es que recupera la dimensión conflictiva de la democracia. Ahora bien, la otra cara, los aspectos negativos, serían que usa la soberanía popular para afectar, para traumatizar la división de poderes, que utiliza la regla de la mayoría para diezmar, para ignorar a la minoría, que genera ciertos clivajes que impiden en un mediano plazo coaliciones estables, que produce una suerte de moralización de lo político, tornando difícil ciertos compromisos o ciertos espacios de compromisos, y fomenta, y por último que fomenta, una transformación plebiscitaria de la política que mina el entramado institucional. Esta sería de alguna manera el mapa de la relación entre populismo y democracia. Ahora bien, con respecto a populismo y fascismo, debemos reconocer que desde la aparición del populismo clásico, los intelectuales latinoamericanos, con Germania a la cabeza, se esforzaron por demostrar que este fenómeno tenía una naturaleza distinta al fascismo europeo. Sin embargo, para la misma época, sobre todo desde Norteamérica, autores como Schiff y Lipset utilizaban frecuentemente el término populismo como intercambiable al fascismo, para caracterizar todas aquellas experiencias de alguna manera que eran contrarias a la democracia pluralista, desde el macartismo hasta el Ku Klux Klan. Hay dos tendencias claras en el corpus bibliográfico contemporáneo. Por un lado, de forma muy descriptiva y quizás superficial, hay un grupo de autores que ven que los fascismos fueron un tipo de movimiento populista, es decir, que ciertas características del populismo llevado al extremo es lo que constituye el núcleo del fascismo. Y contrariamente a esta hipótesis, hay otro grupo de pensadores que se adentran a un análisis histórico-conceptual y procuran delimitar, distinguir las diferencias entre ambas categorías. Sintéticamente presento la hipótesis de Edwell y Godwin, que advierten que la promesa inscripta en el populismo y en el fascismo son opuestas, en tres planos. En tanto que el populismo promete reformar la democracia para que la voluntad general sea escuchada, el fascismo promete elegir una comunidad espiritual, una nación holística, que demanda sumisión total. El segundo plano sería en tanto que el populismo pretende
defender los intereses del ciudadano común. El fascismo, en cambio, pretende crear un hombre nuevo debido a la decadencia en las sociedades contemporáneas. Y el tercer nivel de comparación o de diferenciación es que en tanto el populismo pretende reemplazar a una élite egoísta y corrupta, el fascismo se propone crear un Estado autoritario que desarrolle una tercera vía entre socialismo y capitalismo. El núcleo de la gran diferencia es que el populismo se concibe a sí mismo como una radicalización de los valores de la Revolución Francesa, y el fascismo, en cambio, se concibe en contra de los valores de la Revolución Francesa. Seguramente esta batería de conceptos desplegados van a ser profundizados a lo largo del seminario que le estamos proponiendo junto a mis colegas, en donde trataremos de ir deslindando las distintas aristas y matices que el problema del populismo contiene. Muchas gracias.